y seguimos con la carta del apóstol Pablo a los Efesios y vamos a estar empezando el capítulo 5. Y estoy seguro de que la mayoría de nosotros hemos escuchado la frase de tal palo, tal astilla. Algunos no la dicen así, algunos dicen de tal padre, tal hijo, pero bueno, el significado más o menos es el mismo. Es un gran proverbio cuando tus hijos hacen algo positivo, pero no lo es tanto cuando lo que hacen es algo malo. Los hijos imitan naturalmente a sus padres. Seguro que recordaréis anécdotas que constatan esta realidad. Yo he puesto por aquí una imagen, ¿verdad?, que puede ser, de alguna os puede levantar un poco el pensamiento o el recuerdo, ¿no?, de algunas cosas que hacemos, que hemos hecho nosotros o que han hecho nuestros hijos o nuestros nietos. Y estaba pensando cómo nuestros nietos a veces nos imitan. A Joy, cuando está en nuestra casa, le gusta ponerse las pulseras, los anillos, los collares de Lidia. Cuando era más pequeña, incluso también ponerse sus zapatos y caminar con ellos. O imitar una conversación telefónica con cualquier objeto que se asemejara a un móvil. También a veces, cuando vamos de paseo, tanto Joy como Jordan imitan mi forma de caminar. Y en esas ocasiones me pongo a caminar un tanto extravagante, de forma extravagante, porque me hace gracia su imitación. Nos lo pasamos bien y me divierten esas imitaciones que ellos hacen de mí. Bueno, nuestro pasaje de hoy comienza precisamente diciendo: sed imitadores de Dios como hijos muy amados. Los hijos imitan a sus padres. Y al copiar a los adultos durante sus años de crecimiento, sus primeros años, los niños aprenden una amplia gama de habilidades. Un experto dijo en cierta ocasión que la imitación es vital para el desarrollo de las habilidades que van desde el lenguaje hasta las habilidades sociales. No sé si lo habéis pillado. La imitación es vital para el desarrollo de las habilidades de un niño, y a quien copia a ese niño influye en las habilidades que adquiere. Y es por eso que Pablo comienza este capítulo 5 escribiendo: sed imitadores de Dios como hijos muy amados. Sé como un niño que imita a su Padre Celestial. Crece para ser como tu papá. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa para mí ser como mi Padre Celestial? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos ser como Dios? ¿Debemos hacer milagros? ¿Debemos expulsar demonios? ¿Debemos sanar enfermos? ¿Debemos traer la lluvia, mover montañas? ¿Cómo imitamos a Dios? ¿De qué manera podemos imitar a Dios? Y eso es lo que vamos a estar considerando en el texto bíblico de esta tarde. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios: por tanto, imitad a Dios como hijos muy amados. Y Pablo reconoce que hemos sido adoptados en la familia de Dios como hijos amados. Y recordemos lo que ya Pablo dijo en algunos capítulos anteriores, que hemos estado considerando en estas últimas semanas. En el capítulo 1 y en el versículo 5, él dice que el Señor nos predestinó, Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y más adelante en el capítulo 2, en el versículo 19, nos dice que ya no somos extraños, sino que ahora somos miembros de la familia de Dios. Por ello, la conclusión a la cual llega Pablo es que ser hijos de Dios significa que debemos parecernos a Dios. Y el mandamiento de imitar a Dios es impresionante para nosotros, pero es una idea completamente bíblica. Aunque otros textos pueden no ser tan explícitos como el que acabamos de leer, la Biblia asume que el pueblo de Dios toma su carácter de Él, y es por eso que nos parecemos a Dios. La segunda mitad del versículo 1 muestra por qué el mandamiento de imitar a Dios es algo legítimo. Dice que nosotros somos hijos muy amados. Por lo tanto, debemos asumir las características de la familia a la cual nosotros pertenecemos ahora.
Y en este texto que reflexionaremos hoy, que va del versículo 1 al 14, Pablo comparte al menos 3 maneras en las que debemos imitar a Dios. Y leeremos estos versículos por partes en la medida que vayamos observando cada una de estas formas en las cuales podemos o debemos de ser como Dios. 3 maneras de cómo imitar a nuestro Padre Celestial. Y claro, no estamos hablando de que hemos de ser omnipresentes ni hemos de ser omnipotentes, sino que estamos hablando de los atributos comunicables de Dios. Y podemos ser como Dios cuando andamos en amor, primero, cuando andamos en santidad, segundo, cuando andamos en luz, tercero. Así que vamos a considerar estas formas de cómo ser o cómo imitar a Dios. La primera que leemos es que debemos andar en amor. Inmediatamente de ese versículo 1 que hemos estado leyendo antes, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice el segundo versículo, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y esta expresión de andar en amor significa vivir en amor, como dice otras versiones de la Biblia. Y me pareció interesante cuando miramos estos 2 primeros versículos, me pareció interesante que Pablo no comenzara diciéndonos a nosotros lo que no deberíamos hacer. Quizás eso sería lo lógico, ¿no? Precisamente acabamos el capítulo 4 y primeramente Pablo menciona cosas que no son buenas para luego apuntalar las cosas en las cuales nosotros hemos de poner nuestra mirada. Pero aquí no sería lo lógico, sería algo que no sería lógico. Y estaba pensando quizás desde esa mentalidad de padre, ¿no? Porque los padres nos pasamos la mayor parte de nuestra vida diaria diciéndole a nuestros hijos cómo no deben hacer las cosas. No hagas eso, no toques eso, ¿verdad que sí? No suena eso, ¿no? Y a veces un escueto y siempre popular, no. Lo que pasa es que la mayoría de las veces cuando decimos no, suele ser ya demasiado tarde. El jarrón ya se ha roto, ya se ha tirado. Eso es a menudo en lo que muchas veces consiste la conversación de un padre o de una madre, decirle a un hijo lo que no debes hacer. Entonces, ¿por qué no empieza Pablo diciéndonos lo que no debemos hacer, ¿verdad? En lugar de lo que podemos o lo que debemos hacer. Bueno, sencillamente es muy simple el argumento. Pablo comienza así, diciéndonos lo que debemos hacer en lugar de lo que no debemos hacer, porque es difícil copiar algo de Dios que no está haciendo. Y precisamente lo que empieza Pablo diciendo es que debemos de imitar a Dios. Si Dios no está haciendo algo, ¿cómo lo vamos a imitar? Así que Pablo comienza diciéndonos lo que Dios hace. Y dice, haz esto, andad en amor, caminar en amor. Y esto no es un pensamiento nuevo. La Biblia habla mucho acerca de Dios caminando en amor y nosotros imitándolo. Fijaros en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 35, dice, antes bien, amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y dice, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. También en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 44, dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y Juan en su primera carta escribió en el capítulo 4, versículo 10, y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, y aquí viene el punto, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Una y otra vez la Biblia repite esto, imita a tu Padre, camina en amor. Pero ¿por qué destacar tanto esto? ¿Por qué resaltar camina, anda en amor?
Y no voy a argumentar mucho esto, quizás el resumen de todos los argumentos es porque generalmente no lo hacemos muy bien. Y lo que Pablo está diciendo es que los que pertenecen a la familia de Dios como hijos suyos, hemos recibido su amor y por lo tanto debemos de ser como Él y mostrar su amor también. El amor no es una opción en la comunidad cristiana. El amor es parte de nuestro ADN. Sin embargo, la forma en que estamos llamados a amar no es un amor caprichoso o egoísta como muchas veces se entiende en nuestra sociedad y en nuestro tiempo. El amor que debemos extender a los demás no tiene nada que ver con lo que vamos a obtener de la persona a la cual vamos a amar. El estándar por el cual el amor cristiano es moldeado y es activado es el amor abnegado de Cristo en la cruz. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese segundo versículo. Esto es lo que dice nuestro texto. La muerte de Cristo se presenta aquí como un ejemplo para nuestras vidas. El amor abnegado que demostró al amarnos en ese mismo amor, es el mismo amor sacrificial que estamos nosotros llamados a imitar. Andad en amor es vivir una vida sacrificial de amor. Y este patrón de sacrificio al que Dios nos llama a vivir es el amor sacrificial que mostró Cristo en la cruz. Nuestro Dios no es un Dios que se aleja de nosotros, es un Dios que se preocupa y que se identifica con nosotros. Y aunque hemos violado sus mandamientos, aunque también y todo lo que Él es, Él responde siempre con amor hacia nosotros, con la entrega de sí mismo. Y este amor que se da a sí mismo se evidencia en la bondad y en el favor de Dios. El enfoque en el sacrificio de Cristo es mostrar que Dios logró por nosotros lo que nosotros no podríamos lograr por nosotros mismos. Él se entregó, dice el texto, por nosotros. Ahora seamos honestos. Es difícil andar en amor. Es difícil andar en amor. Es difícil andar de esta manera. Porque podemos mostrar amor con aquellos que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor, aquellos que nos caen bien. Pero cuando salimos de este círculo, vemos a la mayoría de los demás y vemos sobre todo sus defectos. Vemos que son personas a veces desconsideradas, egoístas, llenos de orgullo. Y entonces en nuestra cabecita, en nuestro pensamiento, nos decimos que no son dignos de ser amados. Y sí, somos así, pero Dios eligió amarnos a pesar de nuestra falta de atractivo. Dios no esperó a que nos volviéramos dignos para demostrarnos su amor. Este es el punto. Y muy a menudo esa es la condición que exigimos nosotros a los demás para amarlos, que sean dignos de nuestro amor. Haz algo para demostrar que eres digno de ser amado. Y entonces te amaré. Eso es lo que pensamos. Demuéstrame que me amas y yo te amaré. Sin embargo, eso es la antítesis, es todo lo contrapuesto de lo que es un amor sacrificial. El mandamiento es que amemos a los demás antes de que ellos nos amen a nosotros. Amarlos cuando no tienen nada que ofrecernos. Amarlos cuando no son dignos de ser amados. Y este amor sacrificial es el vínculo perfecto para describir el enfoque de nuestras relaciones, no solamente en la familia de Dios, sino también con los que están fuera de la familia de Dios. Y situado en este contexto, nuestro mandamiento se vuelve un tanto específico. Ama sacrificialmente a los que están también fuera de la familia de Dios. Sé como Dios y ama a la multitud de almas perdidas en su pecado. Ama a aquellos que están tropezando en la oscuridad de su propia perversión. Andar en amor, andar en amor. Primer punto, ¿verdad? Para imitar a Dios, para ser como Dios. Andar
decía el segundo punto, andar en santidad, y aunque no se menciona específicamente la palabra andar en santidad, sí que se desprende de lo que a continuación dice el apóstol. Somos como Dios, imitamos a Dios, parece el título de una película, pero esto ya estaba en la Biblia antes de que hicieran la película, ¿eh? Somos como Dios, imitamos a Dios cuando vivimos una vida sacrificial de amor, y también somos como Dios cuando reconocemos que ciertas cosas están mal en nuestra vida y decidimos no vivir más así. Cuando decidimos vivir vidas santas, vidas que han sido apartadas para Dios sin excusas. Y esto es lo que dice el versículo 3, que decidimos vivir como corresponde a los santos. Decidimos vivir o andar en santidad. Y el apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, recoge estas palabras que encontramos en el libro del Levítico, en el capítulo 11, en el 19 y en el 20. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy, Dios es santo. Por ello, imitas a Dios cuando rechazas una vida inmoral, una vida de desobediencia. Y a continuación Pablo nos dice que debemos imitar a Dios no haciendo ciertas cosas. Y vamos a leer los versículos que van del 3 al 7. Dice así, Efesios 5, versículo 3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Y creo que es interesante cómo Pablo comienza este párrafo cuando menciona todas estas cosas negativas que no debemos hacer. Dice que estas cosas ni siquiera un indicio, ni siquiera se mencionen entre vosotros. Y esto no es una prohibición en sí, es una figura del lenguaje, es una hipérbole. Es como las frases del Evangelio cuando dice que si tu mano derecha, ¿verdad?, te hace pecar, córtala. O cuando si tu ojo derecho te llama a pecar, sácalo. Aquí Pablo dice respecto a la inmoralidad, la impureza o la avaricia que ni siquiera haya insinuación, que ni siquiera se mencionen entre vosotros. Y no podemos tener otra guía de alguien que no sea Cristo. Y no podemos conformarnos a algo menos que imitar a Dios. Y desgraciadamente pienso que nos hemos acostumbrado demasiado a estar rodeados por el pecado. Nos hemos vuelto demasiado cómodos con su presencia en nuestro entorno y hemos permitido en nuestros estándares morales, en verdad, que se hayan infectado a tal punto que hasta algunas veces algunos tienen dudas respecto de lo que es pecado, respecto de todo lo que Dios ha dicho que lo es. Y de ahí la advertencia del apóstol, dice que nadie os engañe, no os dejéis engañar por los que tratan de justificar estos pecados. Y hoy en día hay muchos, y desgraciadamente dentro de la iglesia también, que tratan de justificar muchas veces ciertos pecados. Y a continuación, en los versículos 5 y 6, nos provee Pablo de la motivación para rechazar una vida de pecado. Y de acuerdo con estos versículos, el pecado sigue siendo un gran problema para Dios. Y dice que los que están caminando en la inmoralidad están excluyéndose a sí mismos de la herencia de Dios. Fijaos todo lo que nos había hablado anteriormente Pablo respecto de lo que somos y la herencia que tenemos en Dios. Si caminamos en la inmoralidad, nos estamos excluyendo de la herencia de Dios. Y dice algo más el texto también, dice, y somos destinatarios de su ira. Y Dios toma muy en serio esto.
Y solamente mencionar por encima lo que menciona Pablo en estos versículos, solamente decir alguna frase al respecto para no entretenernos, porque podríamos alargarnos ahí. Menciona primeramente, es el primer elemento, la inmoralidad sexual. Y hoy en día se considera la inmoralidad sexual como un pasatiempo más de nuestra época. Es así. Se ha relativizado tanto la inmoralidad en este punto que parece que es algo aceptado por la mayoría. Después menciona la impureza, que es lo que lleva al hombre a la pérdida de todo sentido de vergüenza en nuestra sociedad. Ya todo vale, todo vale. Y después menciona la codicia, el deseo de tener más. Y dice el texto, la codicia, dice que es idolatría. Y tiene esta codicia un contexto como el pecado que abarca todos los demás pecados. Hay un escritor, Jonathan Albrecht Bengel, también conocido como Bengelius, era un clérigo pietista luterano del siglo XVIII. Y él dice, la codicia motiva todos los demás pecados y es el acto más elevado de rebelión que se aleja de Dios. El deseo ocupa el lugar de Dios, porque es la codicia, y no Él, y no Dios, quien determina la vida. Nuestra sociedad no considera la codicia como un pecado, lo que es solamente una muestra más de la facilidad con que la codicia nos engaña. Vivimos en una sociedad precisamente que fomenta todas formas de codicia. Y por ello la comunidad cristiana, nosotros necesitamos ser autorreflexivos y nombrar con palabras lo que es idolatría y arrepentirnos quizás de la codicia y reordenar la vida con todas las cosas bajo el control de nuestro Dios. Y menciona también Pablo la obscenidad, necedades, groserías, que son las que dan muchas veces expresión a lo que es el lenguaje vergonzoso o un lenguaje indecente. Y obviamente la lista de pecados aquí no está completa, no es exhaustiva. No se menciona la violencia, no se menciona el asesinato, pero es que la preocupación de Pablo no es un tratamiento completo de los pecados, sino de aquellos pecados por los cuales es más probable que nosotros seamos engañados y nos desviemos del camino. Cuando hablamos de un asesinato, todo el mundo ve que eso está mal. Cuando hablamos de violencia, todo el mundo ve que está mal. Pero no así cuando hablamos de codicia, cuando hablamos de inmoralidad sexual. Y estos pecados mencionados aquí son tan importantes porque son como las puertas de entrada por las que el pecado encuentra el acceso a nuestra vida. Dice el versículo 7 del capítulo 5 de Efesios, por tanto no seáis partícipes con ellos. Hay un autor, Patrick Morley, es un escritor famoso por lo menos en el siglo pasado, en el siglo XX, donde uno de sus libros, El hombre frente al espejo, está considerado como uno de los 100 libros cristianos más relevantes de ese siglo. Y él escribe en otro de sus libros, el mayor problema de algunos es la idea errónea de que podemos agregar a Cristo a nuestras vidas, pero no quitar el pecado. Es un cambio de creencia sin un cambio de comportamiento. Es un avivamiento sin reforma y arrepentimiento. Somos como Dios, imitamos a Dios cuando andamos en amor, cuando vivimos una vida sacrificial de amor. Imitamos a Dios cuando andamos en santidad, rechazando una vida inmoral de desobediencia. Y por último, somos como Dios, imitamos a Dios cuando andamos en luz, transformando una vida de oscuridad. Y vamos a leer los restantes versículos hasta el 14, del 8 al 14, donde Pablo dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad.
Y dice, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Hay otros versículos que hablan de los discípulos, ¿verdad?, que son la luz del mundo. En el Sermón del Monte encontramos ese pasaje conocido de todos: vosotros sois la luz del mundo, y así brille vuestra luz delante de los hombres, ¿no? Y dice, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Se nos habla también de tener la luz y de ser hijos de luz. El apóstol Juan en su evangelio dice que Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Y luego les dice, mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y además luego en el versículo 12 del capítulo 8 nos dice que Cristo, que Jesús es la luz del mundo. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en primera de Juan, él afirma que Dios es luz. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Bueno, hay muchos pasajes que se habla de la luz y la de relación, ¿verdad?, de los creyentes con la luz. Pero nos sorprende la declaración que aquí hace Pablo. Vosotros sois la luz en el Señor. Vosotros sois luz en el Señor. ¿Y cómo puede Pablo hacer tal declaración? ¿Verdad? Él había escrito el libro de Romanos y en el capítulo 7 él dice que lo que quería hacer no lo hacía, que hacía lo contrario. Así que, ¿cómo podemos entender lo que está diciendo Pablo aquí? Si hubiera escrito, vosotros sois en parte luz y en parte tinieblas, lo entenderíamos, ¿verdad? O tratad de ser luz. Pero no es lo que dice eso Pablo. Pablo es mucho más rotundo. Vosotros sois la luz en el Señor. Esta es una declaración acerca de lo que las personas son en Cristo. Y es solamente en el Señor, fijaros bien el apéndice, en el Señor es que somos luz. Que la luz de Cristo brille sobre nosotros es transformarnos en lo que Él es. Porque estar en Él es asumir su naturaleza y Él es la luz del mundo. Así que el pensamiento es sencillo, se basa en lo que algunos escritores, esferas de influencia. Asumimos el carácter de la esfera donde vivimos. Y hubo un tiempo que vivíamos en la oscuridad. Y nos dice el texto que éramos tinieblas. No que vivíamos en las tinieblas, éramos tinieblas. Y ahora vivimos en la luz. Y es por eso que dice el texto que somos luz. Y por eso solo, ¿verdad? Y por supuesto solo somos luz en el Señor. Cuando estamos en aquel que es luz. Es entonces cuando nosotros también somos luz. Ahora, dicho esto, cito una frase de Platón, el filósofo griego. Él dijo una vez, hablando acerca de la luz, podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad. Dice, la verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres tienen miedo a la luz. Y me parece que por aquí es por donde anda un poco la pista de los textos que nos está escribiendo el apóstol Pablo. Pablo nos llama a separarnos de las tinieblas. Sin embargo, no se trata tanto de una retirada física, sino más bien de una confrontación. Nos habla de un enfrentamiento. No está pensando en una separación física y en evitar el contacto con los que viven en la oscuridad, sino en la negativa. Está hablando Pablo de participar en acciones inmorales. Por tanto, dice, no seáis partícipes con ellos, en el versículo 7, dice el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. El contacto con los no cristianos es necesario
para que se cumpla la misión de lo que somos luz. Si no, la luz no va a las tinieblas, no va a la oscuridad, ¿cómo vamos a cumplir nuestra función de luz? Por eso digo que no se trata de una separación física y evitar el contacto. El punto es que exponer o reprender la oscuridad no es algo meramente negativo, sino que más bien es un elemento positivo para las personas que están expuestas, ¿verdad? Y puedan ser transformadas. Exponer también significa corregir o convencer por la luz transformadora. Así que no tomes parte en las obras infructuosas de las tinieblas, sino exponlas a la luz, como dice el texto. ¿Cómo podemos asociarnos con alguien que hace lo malo? ¿Cómo podemos mirar hacia otro lado cuando vemos o sabemos de un mal comportamiento o de una mala acción? Diciendo, ese no es mi problema, es el problema de él. Y muchas veces actuamos así delante de una mala acción o de una mala obra. Voy a poner una ilustración para centrar un poco este pensamiento. Piénsalo de esta manera. Digamos que tenemos a un hombre que quiere robar un banco y tiene un compañero que va a hacer de vigilante y va a observar lo que hace la policía. Y tiene a otro compañero que será el conductor del coche en su huida. Así que él mismo personalmente entra en el banco y lo atraca. Ahora, el tipo que vigilaba no entró y robó el banco. El tipo que conducía el coche no entró a robar tampoco el banco. Ellos no cometieron el crimen, pero se habían asociado con el que sí lo hizo. Así que eran literalmente facilitadores de ese crimen, de ese atraco, para permitir que el ladrón robara el dinero. Pues bien, cuando se trata del pecado sucede lo mismo. Mirando hacia otro lado, uno se puede convertir en un socio facilitador del pecado. No comete el pecado, simplemente facilita que el pecador continúe pecando mirando hacia otro lado. No seáis pues partícipes con ellos y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y Pablo dice, si vamos a mirar, si vamos a imitar a nuestro Padre Celestial, no podemos conformarnos en no participar y mirar hacia otro lado. Dice el texto que debemos de reprender las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Y por qué debemos reprender esas obras infructuosas de las tinieblas? Dice Santiago en el capítulo 5, versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora hemos de tener en cuenta algo también. Puede ser peligroso estar reprendiendo en la forma como a veces reprendemos. Hemos de tener en cuenta que al confrontar o al exponer el pecado, esto no se trata de demostrar que nosotros somos más justos que aquel que ha cometido el error. Se trata de que nosotros estamos andando, caminando, comprometidos en el amor y nos negamos a permitir que otros queden atrapados en la oscuridad. Y a través de nuestras vidas es que la luz de Cristo penetra en la oscuridad y transforma a aquellos que están en medio de las tinieblas. A través de las palabras que hablamos y las decisiones que tomamos, a través de la forma en que nos amamos también, es que brillamos como luz que penetra en la oscuridad. Así que la tarea que tenemos como cristianos, como creyentes, es dejar la luz encendida. Y aunque es un mensaje poco económico, si lo hacemos en casa, espiritualmente eso no cuesta. Debemos de dejar la luz encendida. Somos luz en el Señor y debemos de vivir como hijos de luz. No podemos brillar solamente unas pocas horas al día. Nuestra luz debe estar siempre encendida. Nuestra responsabilidad es iluminar la oscuridad donde quiera que la encontremos. Transformamos la oscuridad dejando la luz encendida. Y teniendo en cuenta esto también, pensemos ahora en lo que decía antes, ¿no? Que cuando reprendemos las tinieblas
o, ¿verdad?, tratamos de convencer de que las tinieblas son malas, pensemos que no deberíamos ser tampoco como aquel conductor que se niega a bajar las luces largas cuando se acerca a otro vehículo de frente. ¿Verdad? Nuestra actitud a veces puede ser así, hablando con las demás personas, dejar esa luz larga, ¿verdad?, que les da en la cara, ¿verdad?, y los deslumbra, ¿verdad?, y les hace la conducción poco segura. Encender nuestros propios rayos no ayuda en nada. Lo que va a suceder es que con cada metro que avanza el vehículo contrario, la intensidad de la luz va a ser tal que va a ser casi cegadora, lo que hace que nos alejemos. Y hemos de tener tacto y ser cautelosos con esos. Las personas pueden odiar la luz, pueden rechazar la luz, pueden elegir la oscuridad, pero cuando lo hacen debe ser porque sus obras son malas, como dice el texto bíblico, no porque la luz que proyectemos nosotros sea ofensiva. Así que el texto dice: esta es la condenación, ¿verdad?, del Evangelio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La luz es el lugar donde las personas deben encontrar la gracia de enfrentar la verdad y ser transformadas por la luz. Ser la luz es como ser una persona que tiene una linterna que está iluminando el recorrido de aquellos que están caminando en la oscuridad, permitiéndoles ver claramente los peligros que se interponen en su viaje. Y nosotros como cristianos debemos tener una influencia transformadora en el mundo que nos rodea. Este es el principal resultado de estar en luz, ser una influencia transformadora. Esta luz, la luz de Cristo, tiene un poder transformador en la vida que va más allá de iluminar nuestro propio camino. Nos cambia, es verdad, nos moldea, pero también influye en la forma en que interactuamos con los demás, con las personas que nos rodean. Y somos llamados a ser influencers. Esa es la realidad. No en la forma que el mundo suele utilizar este término, sino influencers en Cristo. Debemos ser luz y debemos ser sal. Debemos de añadir brillo y sabor en un mundo que es insípido, que es oscuro. Y no se trata de tener, por lo tanto, un rol pasivo, sino de tener un papel activo en nuestra vida, como lo que somos, como luz. Requiere que salgamos de nuestra zona, a veces de confort, que nos comprometamos con los que nos rodean y que dejemos que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Y fijaros, la luz de Cristo, como decía antes, nos transforma a nivel personal. Cuando entramos en la luz, no nos quedamos sin cambios. La luz de Cristo ilumina todos los rincones de nuestra vida, todos los rincones oscuros de nuestro corazón, revelando áreas de pecado, de oscuridad, que necesitan un toque sanador de nuestro Dios. Y es en la medida que permitimos que Cristo nos transforme, que nosotros nos volvemos más como Él es. Y no es un proceso rápido, no es un proceso fácil, sino que es un viaje de crecimiento, un proceso continuo, un cambio que dura toda la vida. La luz de Cristo no solamente impacta a nivel personal, sino que impacta también a los demás, a los que están en nuestro entorno. A medida que somos transformados por la luz de Cristo, nos estamos convirtiendo en un faro de su amor y de su gracia para los que nos rodean. Y nuestras palabras y nuestras acciones e incluso nuestras actitudes pueden dirigir a otros hacia Cristo. Estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a servir a los demás con humildad y a compartir la esperanza que tenemos en Cristo. No se trata de imponer nuestras creencias a los demás, sino de vivir nuestra fe de una manera que atraiga, que dé gusto y sabor, como decía antes, a otros a Cristo. Se trata de ser un testimonio vivo del amor y la gracia de Dios. Y en la medida que vamos viviendo nuestra fe, podemos influir
a los que nos están rodeando de una manera que los acerque a Cristo. La luz de Cristo tiene un impacto personal, tiene un impacto también social alrededor de los que están de nosotros, pero tiene también un impacto en el mundo. El mundo necesita de la luz, de la bondad, de la justicia y de la verdad, que es el fruto de la luz. Y como cristianos estamos llamados a ser agentes de cambio en el mundo en que vivimos. Y esta es una gran tarea, pero no estamos solos. Puede parecer grande, y es grande, pero no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo para guiarnos y darnos el poder necesario para esa tarea. Tenemos, en verdad, también el apoyo uno del otro, de nuestros hermanos, como iglesia que somos en Cristo Jesús, como pueblo de Dios, y podemos trabajar juntos para hacer una diferencia en el mundo en que vivimos. Y muchas personas en nuestro mundo necesitan ver la luz de Jesús. Y necesitan ver la luz de Jesús en personas como nosotros. Esto es lo que da un sentido de urgencia a la forma en que vivimos. Por eso el apóstol Pablo está machacando, ¿verdad?, cómo debemos de vivir, cómo debemos andar. Fijaos, una anécdota, cuando Benjamin Franklin inventó las farolas, no vendió ni una, no se vendieron. La gente estaba tan acostumbrada a la oscuridad que no veía ningún sentido ni necesidad en introducir la luz en las calles. ¿Y sabéis lo que hizo Franklin? No hizo una gran y sexy campaña publicitaria. Lo que hizo para, ¿verdad?, promover ese alumbrado público, aquellas farolas, simplemente colocó una farola enfrente de su casa, una luz frente a su casa, y la gente entendió rápidamente por qué podía ser bueno tener una luz. Es posible que las personas no piensen ni vean la luz de Jesús hasta que vean el fruto de la bondad, justicia y verdad en tu familia, en la iglesia, en el trabajo, en el instituto, en la universidad donde tú estás. Y termino. ¿Cómo te ves? ¿Has tratado alguna vez de ser alguien que no eres? A mucha gente les gustaría ser alguien distinto a lo que son. Fijaros que los niños aprovechan la oportunidad, las fiestas de disfraces, para vestirse como alguien a quien admiran o como un personaje que les gustaría parecerse. En estas fiestas abundan los Spiderman, los Superman, las princesas, las reinas. Y a menudo eligen estos disfraces porque les gustaría ser como esos héroes o heroínas. Pero Pablo nos dice que el héroe más grande que podemos imitar es a Dios. Sed imitadores de Dios. Imitar a Dios tiene menos que ver con nuestro vestuario que con nuestro corazón. Imitar a Dios va más allá de usar una peluca, una barba y unas chanclas. En uno de sus libros, Adrian Rogers cuenta la historia de unos buscadores de oro que descubrieron una mina excepcionalmente rica. Y entre ellos empezaron a hablar, dice, oye, lo hemos hecho, tenemos el éxito asegurado, vamos a ser muy ricos, siempre y cuando no comentemos nada, no digamos a nadie nada de lo que hemos encontrado, y vamos a reclamar entonces primeramente la tierra donde está la mina, luego ya diremos. Así que cada uno de ellos se comprometió a guardar silencio, guardar lo que habían descubierto en secreto. Pero debido a que necesitaban más herramientas y provisiones, se dirigieron a la ciudad. Y después de estar en las tiendas comprando todos los suministros que necesitaban, se apresuraron a llegar al sitio donde habían encontrado la mina, donde la habían descubierto. Pero resulta que ya no estaban solos. Una multitud de personas les siguió. ¿Y sabéis por qué les siguió? Porque la mina que habían descubierto estaba escrita en sus caras. Lo que sucede en el interior, en nuestro corazón, se muestra en el exterior.
Se necesitan cristianos alegres, con la luz de Dios en sus rostros en medio de la oscuridad de este mundo. Alguien dijo a este respecto que puede que seamos la única Biblia que alguien lea alguna vez. Pero eso solamente será cierto si aprendemos a imitar a Dios, al Dios que decimos amar. Vamos a orar, que así sean nuestras vidas.